Pero la corrupción nace de un valor o un antivalor que no viene con el ser humano, que no nace con el ser humano, sino que se crea en la historia, que es la codicia. Yo vengo elaborando una tesis de que la codicia desenfrenada termina acabando la vida. Que el gran enemigo de la vida en toda su extensión, la naturaleza, la humanidad, el gran enemigo de la vida es la codicia. Y solo cuando superemos la codicia podremos tener seguridad, tanto en la naturaleza como en la humanidad. Hay quienes creen que no llegaremos a eso, que moriremos antes. Pero la codicia tiene una base concreta en la historia, que es el poder. Las comunidades humanas, cuando no tenían desarrollado el poder, salían a cazar juntos, se ayudaban, hombres y mujeres, para criar, para reproducir la especie, que es el instinto que todo ser vivo tiene, vegetal o animal. No aparecía la codicia como tal. Por tanto, la corrupción no aparecía. No es del ser humano, es de sus formas de organizarse. Eso desapareció en el tiempo y ahora se desarrollaron formas que permiten cada vez un poder mayor sobre las personas y por tanto desarrollan la codicia y por tanto desarrollan la corrupción. La codicia, por tanto, es un problema a afrontar como antivalor. Difícil en una sociedad que todos los días va reproduciendo que es necesario ser codicioso para vivir. Y olvida que al ser codicioso para vivir se mata la existencia en general. Pero es un tema de cultura y es un tema de la historia. La cultura no es simplemente una enseñanza en un colegio, aunque tiene que ver, hace parte. Si no se enseña, el joven más rápidamente o la joven más rápidamente adquiere los modos de ser de la sociedad fuera del colegio. Pero esto tiene que ver con la historia. Y uno puede tratar de comparar por qué sociedades, cuando descubren un corrupto, termina uno viendo que el corrupto se suicida, por ejemplo, que no logra soportar la carga de ser visible como corrupto ante su propia comunidad, militares, políticos, religiosos incluso, en sociedades orientales, pero no solamente en los orientales, se suicidan. Es decir, tienen un alto valor esas sociedades sobre lo público. Y entonces el individuo que se descubre como un agresor de lo público se avergüenza al extremo, al punto que es capaz de quitarse su propia existencia. No digo que esto sea válido, sino que lo importante aquí es cómo hay sociedades que hacen de lo público sagrado. Mocos hablaba mucho de esto. Pero no es solo un discurso filosófico, es una realidad histórica. Porque esta sociedad muestra mucha más transparencia que esta otra. Y la respuesta está en la historia, no en el gen humano. No es que ellos son y nacieron así, más transparentes, y nosotros nacimos más corruptos, no. Es que nuestra historia no ha hecho algo en función de hacer sagrado lo público. A eso le llaman revolución. Las revoluciones democráticas donde sucedieron crearon sociedades relativamente más transparentes porque se valora lo público que sociedades donde no ocurrió. En nuestra sociedad, casi desde el principio, volvemos sagrado en lo no público. Quitar lo público se nos volvió casi que un ejercicio cotidiano. Burlarse de lo público, etcétera. No tener una noción de lo público es la ausencia de una cultura democrática que tiene que ver con que no produjimos en realidad una construcción democrática en Colombia. Nos pintamos de demócratas, eso sí. Iniciamos una revolución en la independencia con ese sentido, la democracia, la república,
el respeto de la ley y lo público, pero eso se nos quedó incompleto, se nos quedó por el camino, por muchas razones que quizás investigadores e historiadores podrán proponer, pero hubo un déficit democrático en Colombia tan grande que no pudimos construir un valor de sacralización de lo público a través de una república democrática. Esta cayó rápidamente en manos de intereses particulares, de grandes terratenientes, de esclavistas, que tenían hasta sus ejércitos propios, no un ejército nacional, lo quitaron. La policía se fue forjando, pero en esa mentalidad, y terminamos en un país que lucha por apropiarse de lo público a través de sus gentes más codiciosas. Esa es parte de nuestra historia y viene de atrás. No es de ahora solamente, y contra eso tenemos que combatir. Y no va a ser nada fácil, porque aquí ya tampoco se trata de un sistema, como estamos presentando hoy, sino se trata de la historia. Y la historia no está determinada por la técnica, es al revés, la técnica está determinada por la historia. Por eso lo que vimos ayer, yo estuve viendo por redes, que era la máxima información, y con información de los jefes, los generales de la policía, del ejército, la situación del Catatumbo. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades. Pero en un volumen mucho más grande, algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron? ¿O anduvieron? ¿O se transportaron? Esa es una pregunta a hacerse. Como podríamos hacernos muchas otras. ¿Por qué el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte? Eso tiene unas respuestas que deberíamos ahondar. ¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica, militar, en el corto plazo? La droga, decimos, sí. Luego hay un discurso mentiroso dentro del ELN, porque el que yo escuché ayer habla de la verdadera revolución. Dice a alguien, que no sé el nombre, ¿cómo puede haber una verdadera revolución traqueteando? Moralmente es imposible, eso no se puede. Una revolución no se hace con dinero, o con mucho dinero. Cuando el dinero copa el espacio del valor humano, de la necesidad humana de un cambio, pues eso no es una revolución, eso es simplemente una actividad codiciosa. Cambiaron revolución por codicia. Y el número de la preparación, de la calidad de la preparación militar y de las armas es por codicia, no por hacer una revolución. Por codicia cualquier ser humano se pone al servicio de otro, no es libre. No quiero explicarles, pero en general, los revolucionarios que existen, un Bolívar en nuestro campo, habría muchos, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, para ponerlo más encajado en la historia de quienes han actuado en estos días, un Jesús, dependientemente de la creencia religiosa, son seres libres. Y para uno ser libre no puede ser codicioso, porque la codicia lo vuelve a uno esclavo de la codicia. Y entonces, pues es imposible revolución y codicia. Cuando la codicia se apropia de la revolución se acaba. Y creo que estamos viendo viejos revolucionarios que se volvieron lo contrario.
y estén armados o no, el arma en una revolución puede degradar la revolución. Ha habido muchas revoluciones con armas, pero en general son complementarias desde el pueblo. Es el pueblo el que hace una revolución. La toma de la Bastilla, incluso el Palacio del Zar en la historia, o en nuestro caso el Cabildo Abierto del 20 de julio. Esos son revoluciones, pero no está el arma por delante, está el discurso y la voluntad del cambio del pueblo. Podríamos llegar a la tesis de que no debe tenerlas. Gandhi hizo eso, puso eso sobre el tapete, pero lo que estamos viendo entonces es un cuerpo armado dominado por la codicia, alejado de su discurso fundacional, alejado de sus fundadores, como el padre Camilo Torres Restrepo, y en otra fase completamente diferente en la que no nos podemos equivocar. Están al servicio de otra cosa, no solo de su codicia personal, que los hace matar para eliminar lo que creen ellos son los obstáculos para su codicia. Pueden ser otros codiciosos, indudablemente, porque lo que hemos visto es guerra entre ese tipo de grupos. La mayor parte de los muertos sale de ahí. Hablar de un conflicto armado en Colombia nos toca explicarlo, porque ya no es la guerra entre un grupo y el Estado, casi no hay acciones contra el Estado, muy de vez en vez, sino que es la guerra entre grupos. Y entonces la guerra entre grupos es alrededor de ¿qué? No es del Estado, no vienen para acá. Es alrededor del territorio, del cultivo, en este caso puede ser otra economía. Y se matan por ello, es decir, se matan por codicia. Y entonces ya no son 10 personas, un desaparecido por aquí que cae en la guerra entre Estado e insurgencia, sino decenas de personas que pueden matar en una sola noche para limpiar el territorio de lo que consideran sus enemigos, que no es el Estado propiamente. Si el Estado no los molesta, allí quedan, sino sus enemigos son los que se atraviesan en quitarles la ganancia para apropiárselo ellos o por cualquier otra razón, y matan. La codicia los hace matar en masa, se convierten en señores de la guerra y asesinos en masa. Y allá, pues, digamos, la posición del Estado. La posición del Estado puede ser, déjenlos pelear y se matan. Pero terminaremos en unos hechos peores, porque esa codicia es comprable y puede ser comprable por alguien extranjero, bajo otro tipo de lógica, que puede hacer de Colombia simplemente un objeto de uso, un medio para un fin que no es colombiano. Y como sociedad nos podemos degradar entonces, y como Estado más. Y ese no es el camino que se ha propuesto desde el 91.